Como sexta tarea, me vais a entregar resueltos, antes del 26 de mayo, los tres siguientes ejercicios. En el primero de ellos nos piden calcular el área del recinto delimitado por la gráfica f de x y el eje x entre las rectas verticales x igual a menos 1 y x igual a 3. Para resolver este ejercicio debemos de calcular las abscisas de los puntos de corte de la función f de x con el eje x y posteriormente calcular las integrales definidas de la función f de x entre cada par de abscisas consecutivas de los puntos de corte calculados. Así, por ejemplo, si nuestra función f de x corta en el punto de abscisa x1 al eje x, debemos de calcular la integral definida de la función f de x entre las abscisas menos 1 y x1. Y así sucesivamente hasta llegar al último punto en el que la función corta el eje x. Si ese último punto en el que la función corta el eje x tiene la abscisa x u n, debemos por último calcular la integral definida de la función f de x entre las abscisas x u n y 3. Calculadas cada una de estas integrales que nos salgan, se sumarían y se obtendría de esa manera el área del recinto delimitado por la función y el eje x. En el segundo ejercicio nos piden calcular el área delimitada por las gráficas de las funciones f de x y g de x. Para resolver este ejercicio debemos de calcular las abscisas de los puntos de corte entre ambas funciones. Y después calcularemos las integrales definidas de la función diferencia, que se obtiene por resta de f de x menos g de x, entre cada par de abscisas de los puntos de corte calculados. Sirve de ayuda para hacer este ejercicio representar cada una de estas dos funciones. La función g de x es una parábola que es fácil de representar. La función f de x es una función polinómica, la cual se puede representar fácilmente calculando los máximos y mínimos relativos que presenta y los puntos de corte de la función f de x con el eje x e y. En cualquier caso, no es imprescindible para resolver este ejercicio representar estas dos funciones. El tercer ejercicio que debéis de resolver nos piden dibujar y calcular el área de la región delimitada por la parábola y igual a x al cuadrado menos 2x más 1, la recta y igual a 4x menos 8 y el eje x. Cuando nos pidan calcular el área delimitada por tres curvas, es muy conveniente, o prácticamente imprescindible, dibujar esa región que nos piden calcular. Además, para resolver este ejercicio debemos de calcular la superficie de la región mediante el cálculo de las áreas de las dos porciones en las que se debe dividir la región que nos piden calcular. A modo de ejemplo de este último ejercicio, del tercero, os comento la resolución de este otro ejercicio número 4, en el cual nos piden calcular el área del recinto plano delimitado por las gráficas de estas tres funciones: de la recta igual a x, de la parábola igual a x al cuadrado y de la parábola igual a x al cuadrado partido 4. Como he dicho en el ejercicio 3, en este ejercicio 4 también, cuando nos piden calcular el área delimitada por tres o más gráficas, es muy conveniente y prácticamente imprescindible representar las tres funciones en los ejes cartesianos. Igualmente, es fundamental buscar los puntos de corte entre las funciones 2 a 2. Además, estos puntos de corte nos servirán también para representar mejor cada una de estas funciones. Pues bien, lo primero que debemos hacer es calcular los puntos de corte de las funciones 2 a 2.
Primeramente calculo el punto de corte de la recta con la curva igual a x al cuadrado. Igualo las expresiones analíticas, resuelvo la ecuación y obtenemos dos puntos de corte, cuyas abscisas son x igual a 0 y x igual a 1. Como voy a representar luego las gráficas de las tres funciones, es recomendable calcular las ordenadas correspondientes a estas dos abscisas. Y así obtenemos que los puntos de corte entre la recta y la parábola igual a x al cuadrado son el 0, 0 y el 1, 1. De la misma manera, calcularíamos los puntos de corte de la recta con la curva o con la parábola igual a x al cuadrado partido 4. Igualamos las expresiones analíticas, resolvemos y obtenemos también dos puntos de corte cuyas abscisas son x igual a 0 y x igual a 4. Como en el caso anterior, es recomendable calcular las ordenadas que corresponden a cada una de estas abscisas, para así obtener las coordenadas de los puntos de corte entre la recta igual a x y la curva igual a x al cuadrado partido 4. Los puntos de corte son el 0, 0 y el 4, 4. Y por último, debemos de calcular los puntos de corte de las funciones igual a x al cuadrado y la función igual a x al cuadrado partido 4. Igualamos sus expresiones analíticas y observamos que el único punto de corte entre esas dos parábolas es el punto que tiene la abscisa x igual a 0. Como en los casos anteriores, calculamos la ordenada correspondiente a esta abscisa, empleando cualquiera de las dos expresiones analíticas de estas dos funciones, y así determinamos que las coordenadas del punto de corte entre estas dos parábolas es el 0, 0. Para representar las tres funciones, pues sirve de apoyo utilizar o construir una tabla de valores para cada una de las funciones. Construimos una tabla de valores para la función igual a x al cuadrado, otra tabla de valores para la otra función, la parábola. Obtenemos puntos y también aquí hay reflejado la tabla de valores para la recta. Estos puntos se representan en el plano cartesiano y representamos las tres gráficas. Pues bien, obtenemos estas tres gráficas, estas tres funciones que nos han dado. La gráfica de la recta en azul, la gráfica en rojo de la función igual a x al cuadrado y la gráfica de la función igual a x al cuadrado partido 4 en verde. Pues bien, el ejercicio nos pide calcular el área del recinto delimitado por las tres gráficas. Y el recinto delimitado por la recta igual a x, por la curva o parábola igual a x al cuadrado partido 4 y la curva igual a x al cuadrado es esta región que aparece aquí sombreada. Para calcular este área debemos de dividir el recinto en dos porciones. La primera de ellas, la porción comprendida entre las dos parábolas, entre la parábola igual a x al cuadrado y la parábola igual a x al cuadrado partido 4. Y la segunda porción sería el área comprendida entre la recta igual a x y la parábola igual a x al cuadrado. Lo señalo aquí. Debemos de fijarnos que el área que nos piden calcular puede dividirse en dos porciones. Aquella porción del recinto que está comprendida entre las parábolas y aquella porción del recinto que está comprendida entre la recta y la curva o parábola igual a x al cuadrado partido 4. La porción violeta es la porción comprendida, o la parte del recinto comprendida entre las dos parábolas, entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 1. Y el recinto, la porción del recinto en color naranja es el área comprendida entre la recta y la parábola
igual a x al cuadrado, perdón, e igual a x al cuadrado partido 4, entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 4. Pues bien, para calcular el área comprendida entre las parábolas, la que está aquí reflejada en violeta, calculamos la integral definida de la función diferencia, que se obtiene por diferencia de las expresiones analíticas de estas dos funciones, a lo largo del intervalo 0, 1, es decir, entre las abscisas 0 y 1. Calculo la integral definida entre 0 y 1 de esta diferencia de expresiones analíticas de estas dos funciones y obtenemos como resultado 1/4 unidades cuadradas. Pues 1/4 unidades cuadradas es el área de esta porción coloreada en tono violeta. Y a continuación pues, calcularemos el área comprendida entre la recta igual a x y la gráfica de la función igual a x al cuadrado partido 4, entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 4. Calculo la integral definida, para calcular ese área, de la función diferencia entre estas dos expresiones analíticas de estas dos funciones a lo largo del intervalo 1, 4, es decir, entre las abscisas 1, 4, que son las abscisas de los puntos de corte, entre las gráficas de las funciones. Calculo la integral definida entre 1 y 4 de esta diferencia de expresiones analíticas de estas dos funciones y al calcular esta integral definida obtenemos un valor de 9/4 unidades cuadradas. Pues 9/4 unidades cuadradas es el área de la porción coloreada en tono naranja. Porción comprendida o área comprendida entre la recta y la parábola igual a x al cuadrado partido 4 entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 4. Dado que nos pedían calcular el área total del recinto, delimitado por las tres gráficas, debemos de sumar finalmente las áreas de las dos porciones calculadas. Y el área total que nos pedían en el ejercicio es igual a 1/4 más 9/4, que simplificando nos queda 5 medios. 5 medios unidades cuadradas. 5 medios unidades cuadradas es lo que mide toda esta superficie delimitada por la recta igual a x, por la parábola igual a x al cuadrado partido 4 y por la parábola igual a x al cuadrado, que era algo que nos pedían en el apartado en el ejercicio cuarto. Pues bien, el ejercicio tercero es semejante a este número, al problema que acabamos de comentar. Bueno, pues me hacéis los ejercicios 1, 2 y 3. Para el día 26 de mayo.